Abramos la escritura en Nehemías capítulo 7. Hoy continuaremos nuestra serie de sermones sobre el libro de Nehemías. Recuerden que nuestra serie de sermones está titulada Unidos a la misión de Dios. Y particularmente el tema que veremos hoy es un tema acerca de los inicios de una reforma entre el pueblo de Dios. Lo que Dios comienza a hacer en medio de su pueblo. Así que yo le invito a aquel que pueda estar de pie para leer junto a la palabra Nehemías capítulo 7. Vamos a estudiar el capítulo completo, un capítulo extenso, pero para cuestión de introducción leeremos hasta el verso 5. Así que lo invito a acompañarme a esta lectura, Nehemías capítulo 7, versículo 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Hanani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardias de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno, y cada uno delante de su casa. Porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los pueblos y oficiales, a los nobles y oficiales y al pueblo, para que fuesen empadronados según su genealogía. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora, porque podemos estudiar tu palabra, porque podemos, Señor, leerla, entenderla y buscar ser transformados por medio de ella. Gracias, Señor, porque esto también es un acto de adoración. Cuando nos sentamos a escuchar tu palabra, cuando abrimos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, a que tu palabra nos moldee y nos transforme. Háblanos, Señor, a través de ella, que tu Espíritu Santo nos ilumine, te pedimos hoy. Esta es una palabra que es suficiente para cada necesidad, no importa la que sea que tengamos hoy. Gracias, Jesús, en tu nombre oramos. Amén. Como les decía, mis hermanos, hoy continuaremos con nuestra serie de sermones sobre el libro de Nehemías. El capítulo 7 marca una transición. Ya nosotros hemos estado viendo desde el capítulo 1, cuando viene el llamado a Nehemías, un hombre que se encontraba muy bien, en muchos sentidos, trabajando para el rey, para el hombre más poderoso de la época, gozaba de la confianza del rey, vivía en riquezas en un palacio, pero le llegan las noticias acerca de la ciudad de Jerusalén, la ciudad de sus antepasados, que la ciudad estaba destruida. Así que Nehemías simplemente se pone en la brecha y le dice, Dios, aquí estoy, úsame. Y Nehemías comienza a orar para que el Señor lo use, le abra puertas y le dé una oportunidad. Usted recuerda cuando entonces la oportunidad surge, se reúne con el rey le da material, el rey le da permiso para que él regrese a Jerusalén, lidera a un pueblo allá y reconstruya las murallas de la ciudad. Pero usted bien sabe también, hemos estado semanas estudiando una y otra vez cuando Nehemías quería trabajar en las murallas, hacer la voluntad de Dios, y se levantaba Tobías, Sanbalat y muchos otros opositores. Ya habíamos visto ahí el principio de que cuando estamos viviendo para Dios o intentando hacer la voluntad de Dios, encontramos muchas veces oposición, que a veces empieza con nosotros mismos. Así que lo último que habíamos visto en el capítulo 6 fue cuando hubo un intento final, hubo murmuración. Hubo un intento de que internamente la gente dejara de confiar de Nehemías. Estos enemigos se habían unido, los habían amenazado. Pero llega un momento cuando Nehemías dice, oye, esta obra es de Dios. Y si las murallas se han podido construir, y se han podido construir en tan solo unos 52 días, es porque Dios ha estado envuelto. Así que notamos cómo Nehemías le da la gloria a Dios en todo momento. Y si algo hemos visto hasta aquí, Nehemías es un hombre de oración, un hombre que siempre estaba buscando la voluntad de Dios para su vida.
Un hombre que estaba uniéndose a la misión de Dios, a lo que Dios estaba haciendo. Así que hoy continuaremos con este capítulo 7, que como le decía, este capítulo 7 es una transición. Aquí comienza la segunda parte del libro de Nehemías. Tenemos que comenzar en esta mañana afirmando lo siguiente: la obra de reconstrucción se trataba de mucho más que los muros de Jerusalén. Al final, el libro de Nehemías no se trata tanto de la reconstrucción o la restauración de los muros de Jerusalén. Se trata más bien de la restauración del pueblo de Dios. Recuerden que este pueblo era el pueblo de Dios que Nabucodonosor había ido a destruir a Jerusalén, había destruido el templo, se los había llevado cautivos por 70 años. Y este pueblo, el pueblo de la promesa, el pueblo de Dios, era el que estaba regresando a su ciudad para otra vez reedificarla. Así que lo que encontramos en el libro de Nehemías, más que la restauración de las murallas, es la restauración del pueblo, la restauración de la relación de este pueblo con su Dios. Pero también vemos a través de este libro de Nehemías, mi hermano, el cumplimiento de las promesas de Dios. Dios había prometido que este pueblo iba a estar solo 70 años allí cautivo y que después Él iba a permitir que el pueblo regresara. Y el libro de Nehemías nos muestra eso. Nos muestra un Dios que cumple sus promesas, nos muestra un Dios fiel, que está con su pueblo. Y de hecho, cuando usted ve la historia completa hasta hoy, usted dice, wow, ¿cómo aparece Nehemías en ese gran plan de redención de Dios? ¿Cómo era necesario que el Salvador viniera de ese pueblo de Israel? Porque había sido prometido a la simiente de Abraham y de David. Así que tenía que ser de ese pueblo. Y es por eso que existe este libro de Nehemías. Es por eso que vemos lo que Dios estaba haciendo allí, preservando a este pueblo, para que de este pueblo, años después, viniera el Salvador. Así que ahora que las murallas ya estaban completas, recuerden que el capítulo 6 terminó con las murallas ya completas, ya levantadas. Ahora que las murallas ya estaban completas, el trabajo se enfocaría de una forma particular adentro. Ya afuera estábamos bien, con unas murallas que protegían nuestra ciudad. Pero ahora Nehemías iba a comenzar a hacer una reforma espiritual entre el pueblo. Ahora se comenzaría a hablar de la relación del pueblo con Dios. Así que este capítulo, como le decía hace unos minutos, inicia una nueva sección del libro, donde se nos presenta la reforma, la transformación que el Señor comenzó a hacer en este pueblo. En esta mañana veremos que para Nehemías era muy importante dirigir al pueblo y guiar al pueblo según la sabiduría de Dios. De igual manera, mis hermanos, veremos cómo este pueblo pudo en algún momento aprender de las generaciones pasadas. Vamos a ver aquí cuando acabemos el capítulo, un momento dado donde se nos muestra una enseñanza. A este pueblo se le estaba recordando la historia de sus antepasados y lo comprometidos que ellos en un momento estuvieron con Dios. Así que acompáñenme a ver los primeros 4 versos, nuestro primer punto. Dios iba a empezar a transformar a este pueblo. Este pueblo ya había reconstruido las murallas, pero ahí no acababa todo, mi hermano, apenas empezaba. Porque recuerden que no se trataba solo de las murallas. Lo más importante era restaurar la relación del pueblo con Dios. Y desde este capítulo comienza esa restauración. Y para esa restauración, miren lo que ocurre. Lo primero que se levanta es un liderazgo, un grupo de líderes del pueblo que era temeroso de Dios. Miren conmigo los versos 1 al 4. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros, cantores y levitas, mandé a mi hermano Hanani. ¿Ustedes recuerdan quién es Hanani? En el capítulo 1, Hanani fue el que le dio las noticias a Nehemías. El que le dijo, mira, allá en Jerusalén las cosas están malas, la ciudad está destruida. Así que yo mandé, recuerden que quien está hablando en la narración es Nehemías. Yo mandé a mi hermano Hanani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén. Porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Y les dio las instrucciones, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cerrar las puertas y atrancadlas.
Señalé guardias de los moradores de Jerusalén, cada uno en su turno y cada uno delante de su casa. Así que las murallas estaban listas, pero los enemigos no se habían detenido. Y como los enemigos no se habían detenido, Nehemías comienza a pensar y a meditar en que es importante que él levante algunos guardias, algunas personas que estarían en las puertas de la ciudad velando en todo momento para que el enemigo no entrara. Y a mí lo que me llama la atención es que las personas que eran responsables de esa tarea de ir a velar la puerta, miren quiénes son. El versículo 1, porteros, cantores y levitas. Hermano, esta gente, si tú lees más atrás en el Antiguo Testamento, eran los que trabajaban en el templo. Eran los servidores del templo. ¿Y por qué Nehemías pone a esta gente que son los servidores del templo a velar las murallas, a velar la puerta de la ciudad? Yo creo que esto era un buen recordatorio para el pueblo de Israel, para que ellos recordaran su identidad como adoradores de Jehová, como adoradores del Señor. En otras palabras, recuerden que el templo había sido destruido. Ya no tenían ese templo grande de Salomón, pero al menos día a día ellos podían seguir viendo los levitas, los cantores, los otros servidores del templo. Ellos los veían todos los días desde que se levantaban hasta que se acostaban, porque esta gente era la que estaba guardando la ciudad. Era un buen recordatorio visual de que este pueblo era un pueblo adorador, era un pueblo de Dios. Así que dentro de estas personas, Nehemías escoge a dos líderes que iban a estar a cargo de esta tarea. Uno de ellos es su hermano, Hanani, y el otro es este hombre, casi un tocayo, llamado Ananías, que es descrito aquí como el jefe de la fortaleza de Jerusalén, quien era responsable de que la ciudad se guardara segura. Y a mí me llama mucho la atención en este pasaje, mi hermano, la manera en la cual se describe a este hombre llamado Ananías. Noten ese paréntesis que aparece al final del versículo 2. ¿Por qué Nehemías escoge a su hermano y a este hombre llamado Ananías? Miren la descripción que se da. Porque este era varón de verdad. Hay otras versiones que dicen, porque este era un hombre fiel. Y era temeroso de Dios más que muchos. Porque cuando yo veía al pueblo, yo podía entre todo el pueblo destacar a este hombre llamado Ananías y decir, este hombre es un hombre fiel a Dios. Este hombre es un hombre que le teme al Señor. Ya nosotros vimos hace unas semanas lo que implicaba temer a Dios. Lo que implicaba ser temeroso del Señor. Eso implica, mi hermano, tener una relación correcta con Dios. Eso implica conocer quién es Dios y vivir a la luz de Él. ¿Ustedes recuerdan el término? Yo le hablaba del término corandeo, que implica vivir a la luz de Dios. Es vivir como si Dios me estuviera mirando todo el tiempo, que es una realidad. Eso es temerle a Dios. Y este hombre es descrito de esa manera. Pero piense por un momento, este era el jefe de la seguridad en Jerusalén. Oye, este hombre no pudo haber tenido muchas descripciones acerca de sus talentos. Nehemías no podía haber dicho, ¿sabes qué? Yo cogí a Ananías para darle seguridad al pueblo, porque Ananías tiene experiencia, porque Ananías es un experto en la reconstrucción de murallas, porque Ananías es un experto en la seguridad del pueblo, un experto militar. Y Nehemías pudo haber hablado ahí, mis hermanos, de que de seguro los tenía, todos estos talentos, porque era el jefe de la seguridad. Pero Nehemías no habló de ninguno de estos talentos. Lo que Nehemías destacó de este hombre es que este era un hombre fiel y temeroso de Dios. Oh, mi hermano, la crisis de integridad en estos días, en este tiempo que estamos viviendo, nos ha llevado a enfocarnos más en lo que una persona hace que en lo que una persona es. La crisis de integridad en nuestros días nos ha llevado a eso. Hoy lo que importa es lo que tú haces, no lo que tú eres. Para muchas personas lo más importante son tus talentos, no quién eres tú. Eso se ve, incluso el pastor Miguel Núñez escribió un libro completo sobre el tema de la integridad. Y él habla de que hay un cambio incluso en nuestro resumen. A veces cuando llevamos resumen, y él compara algunos tipos de resumen de la antigüedad, él dice, oye, antes lo que importaba más, y se le daba más peso,
era lo que la persona era, su carácter, su integridad. Ahora lo que más importa es lo que la persona puede hacer, sus talentos, sus grados académicos. Eso es importante, pero no es lo más importante. De hecho, no sé si usted ha notado o ha escuchado, es incómodo estar en contexto. Yo he estado en un contexto así, donde se me dice, oye, este es mi mejor empleado, talentoso, pero tengo muchos problemas con él, por lo que es él como persona. No se lleva bien con los compañeros, siempre me da problemas, es el más talentoso, pero como persona ha sido un fracaso en muchos sentidos. ¿Qué mejor sería que se escuchara al revés? Oye, esta es tremenda persona, lo hace muy bien, trabaja muy bien. Es más, vamos a empezar al revés. Él es tremendo en lo que hace, pero como persona es mejor. Tiene mucho talento y hace las cosas muy bien, pero como persona es mejor por lo que él es. Mi hermano, procura que a ti te describan así en tu trabajo, en tu comunidad, entre tu familia. Que esa sea la característica principal. ¿Por qué tú quieres ser conocido al final? Hay gente que quiere ser conocido por mis títulos académicos. Oye, llámame doctor. O llámame con mis 100 títulos. O identifícame con mi talento. Reconóceme porque yo soy el mejor que hace tal o cual cosa. Hay gente que le gusta eso, que lo reconozcan en su familia como el mejor que hace tal cosa. Como el que más grados académicos tiene. Que lo reconozcan entre sus amigos como el mejor o el que más talento tiene en alguna área. Hermano, que no sea así entre nosotros. Procura siempre que si tú vas a ser conocido entre los tuyos, que sea por esto que era conocido Ananías, pero ser un hombre fiel y temeroso de Dios. Todo lo demás, mi hermano, puede esperar. Al final de cuentas no te define lo que haces, no era tan importante. Era más importante lo que Ananías era como persona. Era un hombre fiel a Dios y temeroso de Dios. Así que esto es lo primero que vemos aquí, en los versos 1 al 4. Iba a haber una reforma entre el pueblo. Dios iba a transformar el pueblo. Pero miren cómo Dios comenzó. Haciendo un liderazgo que fuera temeroso de él. Levantando líderes, no solamente por lo que podían hacer, sino por lo que ya eran delante de Dios. ¿Y usted sabe por qué? Para entonces ir al segundo punto. Porque al final de cuentas, hay algunos talentos que tú después se los puedes enseñar a la persona. Y es probable que sea mucho más rápido en aprender esos talentos cuando ya esa persona ha cultivado su integridad. Más difícil es cuando tú tienes una persona que simplemente se dedica a hacer. Pero delante de Dios no es una persona temerosa, no es una persona íntegra. Así que al final de cuentas, mis hermanos, iba a ocurrir una reforma entre el pueblo. Ya las murallas afuera estaban listas. Ahora el pueblo tenía que empezar a ser restaurado en su relación con Dios. Pero para empezar, lo primero que Nehemías hace es escoger un grupo de líderes que estén rodeando la ciudad, guardando la ciudad. Pero no era Juan del pueblo. No era vente tú porque puedes hacerlo bien. No, era importante que estos hombres tuvieran estas características. Fieles a Dios y temerosos de Él. En segundo lugar, vea conmigo el verso 5 en adelante. No solamente era un liderazgo temeroso de Dios, sino también que este es el liderazgo que se fue preparando para dirigir el pueblo en su restauración más importante, que era la restauración interna. Era un liderazgo dirigido por Dios, no por su propia sabiduría. Miren entonces lo que dice el versículo 5. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré en él escrito así: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a
su ciudad. Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Pero Nehemías toma una decisión importante. Él dice, si vamos a restaurar el pueblo internamente, tenemos que empezar a reunirlo, tenemos que empezar a identificar por familia. Recuerda que el pueblo de Israel ya estaba distribuido por diferentes familias, diferentes tribus. Había unas tribus que se dedicaban al servicio, eran los levitas. Así que Nehemías lo primero que hace es, vamos a organizar al pueblo. Vamos a hacer que el pueblo pueda decir, oye, yo estoy aquí hoy porque mis papás o mis abuelos hace muchos años atrás eran parte de ese pueblo de Dios que había regresado de la cautividad. Así que lo que aparece, mi hermano, desde el verso 7 en adelante, que es una lista grande de nombres, desde el verso 7 hasta el 69 más o menos, que simplemente lo vamos a leer de pasada para mencionarlo. Pero cada uno de esos nombres son importantes porque lo que está haciendo Nehemías es buscando la manera en que el pueblo que estaba con él en ese momento se identificara con aquellas casas o aquellas tribus del pueblo de Israel. Pero esta decisión, mi hermano, notemos que esta decisión para dirigir al pueblo no salió de Nehemías. No fue que Nehemías estaba un día aburrido y dijo, ¿cómo rayos yo voy a dirigir al pueblo ahora? Mi hermano, miren lo que dice la primera línea del verso 5. ¿Por qué Nehemías toma esta decisión de hacer un gran censo para ver a qué familia pertenece cada tribu? Dice, puso Dios en mi corazón. Mi hermano, esto es una muestra más de que Nehemías era un líder conforme al corazón de Dios. De que Nehemías era un líder dirigido por Dios. Él fue guiado por el Señor para organizar al pueblo de esta manera. Ya anteriormente usted y yo habíamos visto a Nehemías siempre buscando la voluntad de Dios. ¿Usted recuerda alguna ocasión cuando viene Tobías otra vez con su ejército, con sus secuaces? Vienen a atacar lo que estaba ocurriendo en Jerusalén y dice el texto, Nehemías hablando, entonces medité y oré. Al inicio del capítulo 1 y 2, tú ves otra vez como Nehemías va delante de Dios una y otra vez, siempre buscando la sabiduría del Señor. Y noten esa línea, Dios puso en mi corazón esto. Nehemías está diciendo, yo no me voy a llevar el crédito. Esto no es una idea de Nehemías, Dios puso en mi corazón esto. Importante aquí hacer un paréntesis, porque esa frase a veces la abusamos demasiado de ella. Cuando usted afirme que Dios puso algo en su corazón, mi hermano, primero esté seguro que Dios lo puso ahí. Pero también, mi hermano, recuerde algo. Dios no nos va a guiar más allá de su palabra. O sea, en otra palabra, Dios no nos va a guiar a algo que tú digas, oye, Dios me lo puso en el corazón, pero sea algo que contradice su palabra. O que sea algo que contradice lo que es Él. Así que cuando usted afirme como Nehemías, Dios puso algo en mi corazón, usted puede estar seguro que es de Dios si es algo, mi hermano, que no contradice su propia palabra. Porque Dios no nos va a guiar a un lugar que contradice lo que es Él o que contradice su palabra. ¿Y por qué aparece esta imagen de que Dios puso en mi corazón? Porque esa idea, recuerden que en la Biblia la idea de corazón y mente es la misma. Es como si Él estuviera diciendo, Dios puso en mi mente esta idea. El corazón en la Biblia es mucho más que el órgano que bombea sangre, mucho más que eso. El corazón en la Biblia es el centro de gobierno del ser humano. Por eso que Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, porque él dirige. Por eso Jesús decía, oye, es del corazón que salen las actuaciones del hombre. Así que esto nos muestra, mi hermano, el hecho de que Dios haya puesto algo en el corazón de Nehemías, nos muestra también que Nehemías era un hombre devoto a Dios, que Nehemías era un hombre que se dejaba guiar por Dios, que Nehemías era un hombre que tú te lo puedes imaginar en las mañanas antes de... Él era el gobernador, recuerden, y tenía mucha responsabilidad en la ciudad y muchos problemas encima, internos y externos. Pero tú te puedes imaginar a Nehemías levantándose cada mañana, abriendo su corazón literalmente delante de Dios, diciendo, Señor, pon tú en mi corazón y en mi mente la forma en que yo vaya a dirigir a este pueblo hoy.
Señor, pon tú en mi corazón y en mi mente las palabras que yo usé hoy. ¿Sabes que Nehemías no es el primero en hacer esto? Cuando tú ves la historia de Salomón, cuando Salomón hereda el reino de su papá David, un reino gigante, muy próspero, Salomón le dice a Dios, oye Señor, este pueblo es muy grande. ¿Y tú sabes lo que pidió Salomón? Él pidió sabiduría a Dios. Eso es lo que está haciendo Nehemías aquí. Y eso es lo que ha hecho en cada uno de los capítulos que lo hemos visto. Él está delante de Dios pidiendo sabiduría a Dios constantemente. Y en el verso 5 no es otra cosa que una respuesta a cómo Dios contestó. Dios puso en mi corazón esto. Dios me guió de esta manera. Pero noten, mi hermano, que el verso 6 en adelante nos dice que cuando Dios puso eso en su corazón, de que Él reuniera al pueblo para hacer un censo, y encontró el censo, encontró el documento de las genealogías antiguas para identificar cada familia con una tribu. Noten, mi hermano, que estas dos cosas fueron a la par. Dios puso algo en su corazón y Él actuó. Dios no puso algo en su corazón hoy y Él dijo, ¿sabes qué? Esto puede esperar un mes. No, mi hermano. Cuando Dios te está guiando a algo y Dios pone en tu corazón, bíblicamente lo que significa poner algo en mi corazón, cuando Dios me está guiando a algo, mi hermano, es en ese momento que yo debo comenzar a actuar y hacer lo que Dios me está llamando a hacer. No debe haber una división. Hoy afirmar que Dios me está moviendo a algo. Dios ha puesto una carga en mi corazón muy grande por ir a evangelizar y hablar con un amigo de Cristo. Imagínate eso, por ejemplo. Eso Dios te lo puso una carga grande en tu corazón esta mañana. Y trajo a tu mente a un familiar, un amigo. Pero entonces tú dices, ¿sabes qué? Eso yo lo hago mañana. De aquí a un mes yo voy y lo veo y le hablo de Jesús. No, mi hermano. Si Dios te está guiando a algo particularmente, hoy es el momento de actuar. Para Nehemías no había tal cosa como una espera. Dios puso esto en mi corazón y yo comencé a hacer este censo rápido. Y en este censo, mi hermano, él comenzó a identificar la familia. Pero antes de ver cada detalle, desde el verso 7 en adelante, es importante reconocer algo. Un principio que encontramos en este evento. No podemos liderar a otros si no estamos siendo nosotros liderados por Dios. O en otras palabras, no podemos guiar a otros si no estamos nosotros siendo guiados por Dios. Nehemías no podía liderar al pueblo si él no estaba siendo liderado por Dios. Nehemías no podía guiar a otros si él no estaba siendo guiado por Dios. ¿Y cómo vemos que Nehemías estaba siendo guiado por Dios? Bueno, constantemente buscaba su voluntad. Oraba al Señor en todo tiempo. Y en este pasaje nos dice que Dios puso en su corazón y él actuó. Así que ahora sí podemos ir desde el verso 7 en adelante. Simplemente lo voy a mencionar, pero le invito a que me siga con la lectura. Porque esta lista de lo que vamos a ver aquí es una lista de aquellos que habían regresado en el primer viaje. Para hacer un repaso, recuerden que el primer grupo que viajó y regresó del exilio no fue el grupo de Nehemías. Fue un grupo dirigido por un hombre que se llamaba Zorobabel. Y eso usted lo encuentra en los primeros capítulos de Esdras. Así que ese grupo que fue dirigido por Zorobabel es el que aparece descrito aquí. Dice el verso 7 en adelante. Los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Ramías, Naamani, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigbai, Nehum y Bana. El número de los varones del pueblo de Israel. Los hijos de Paros, 2172. Los hijos de Cefatías, 372. Los hijos de Ara, 652. Los hijos de Pahat Moab, de los hijos de Jesúa y Joab, 2818. Los hijos de Elam, 1254. Los hijos de Satu, 845. Los hijos de Sakai, 760. Los hijos de Binui, 648. Los hijos de Beai, 628. Los hijos de Asgad, 2622. Los hijos de Adonicam, 667. Los hijos de Bigbai, 2077. Los hijos de Adín, 655. Los hijos de Ater de Ezequías, 98. Los hijos de Asum, 328. Los hijos de Besai, 324.
Y así continúa. Los hijos de Behaif, 112. Los hijos de Gabaón, 95. Los varones de Belén y de Nefota, 188. Los varones de Ananot, 128. Los varones de Bet Asmavet, 42. Los varones de Kiriat Jearim, Carifa y Berot, 743. Los varones de Ramá y Jeba, 621. Los varones de Micbas, 122. Los varones de Betel y de Ai, 123. Los varones del otro Nebo, 52. Los hijos del otro Elam, 1254. Y los hijos de Arín, 320. Los hijos de Jericó, 345. Los hijos de Lot, Adid y Ono, 721. Los hijos de Sena, 3930. Y ahora comienza a describir aquí los sacerdotes. Recuerden que esto es un censo. Los hijos de Jedaías de la casa de Jesúa, 973. Los hijos de Imer, 1052. Los hijos de Pasur, 1247. Los hijos de Arim, 1017. Los levitas, los hijos de Jesúa, de Cadmiel, de los hijos de Odavías, 74. Los cantores, los hijos de Asaf. Usted conoce a Asaf. Asaf, cuando usted ve los salmos, hay muchos salmos de Asaf. 148. De los porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Atita y los hijos de Sobai, 138. De los sirvientes del templo eran los siguientes: los hijos de Sija, los hijos de Azufa, los hijos de Tabaot, los hijos de Queros, los hijos de Siaha, los hijos de Padón, los hijos de Levana, los hijos de Agaba, los hijos de Salmai, los hijos de Anán, los hijos de Gidel, los hijos de Gaar, los hijos de Reaía, los hijos de Resín, de Necoda, de Gasmá, Usa, Paset, los hijos de Besai, los hijos de Meumín, Nefisehim, Bakub, Akufa, los hijos de Arcur, Baslut, Meida, Arsa, y casi estamos terminando, los hijos de Barcos, Sísara, Tema, Nesía, Atifa, los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Soferet, los hijos de Perita, los hijos de Jala, los hijos de Darcón, de Gidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Aptil, de Cefatías, de Pokeret a Sebaín, los hijos de Amón, todos los sirvientes del templo e hijos de los sirvientes de Salomón, 392. Y estos son los que subieron de Telmela, Tar, Arsa, Kerub, Adón e Imer, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres ni su genealogía, ni eran de Israel. Los hijos de Telaía, los hijos de Tobías y los hijos de Necoda, 642. Y de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos y los hijos de Barzilai, el cual tomó por mujer de las hijas de Barzilai Galadita, y se llamó del nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogía y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Cuando nosotros tenemos una lista como esta, mi hermano, en ocasiones, aún en nuestra lectura, usted sabe que el libro de Crónicas, el libro de Números, el libro de Esdras, este libro de Nehemías tiene listados. Y en muchas ocasiones, a veces es nuestro devocional. Y en nuestra lectura decimos, eso está lleno de nombres, próximo capítulo. Como si eso no tuviera nada que decirnos. Y claro, mi hermano, no tienen nada que decirnos los nombres. No vamos a espiritualizar eso. O sea, los nombres no tienen para nosotros ningún significado específico, ni los números. Simplemente solo que hay es un censo. Como yo digo siempre, ahí simplemente usted tiene una lista de nombres para hijos, nietos, mascotas, o quien usted quiera. Pero hay muchos nombres ahí interesantísimos. Pero miren lo que está ocurriendo aquí. Mírenlo en su contexto. Nehemías está siendo dirigido por Dios, está organizando al pueblo para que ahora que por fin las murallas están listas, ellos comiencen a reformarse, ellos comiencen a restaurar su relación con Dios. Dios lo guía a que busque el censo, la genealogía. Y usted se imagina esto que yo hice, pero Nehemías hace miles de años atrás haciéndolo. Un día parándose, Nehemías o uno de sus líderes, un día parándose allí, diciendo, bueno, vamos a llamar a la familia. Los hijos de fulano, los hijos de tal, y ellos se presente aquí o de alguna manera se identificaban. El hecho de que ellos se identificaran era importante.
porque eso significaba que ellos eran parte del pueblo de Dios, parte del pueblo de la promesa. De hecho, si usted fue un buen observador, se da cuenta que hay un problema casi al final del listado. Miren el verso 61. Un grupo de personas, dice el texto, no pudieron mostrar la casa de sus padres, ni su genealogía. No pudieron demostrar. Por eso es importante este listado. Ellos no pudieron demostrar que eran parte de alguna de las tribus o del pueblo de Dios. Pero usted sabe qué, y es algo impresionante para nosotros y un punto de aplicación también. No se nos dice en ningún lugar que estas personas fueron rechazados. Al contrario, se les aceptó por gracia como parte del pueblo de Dios. Y hay un autor, un comentarista bíblico que dice que esto simplemente está como apuntando. Es como una probada de lo que venía en el Nuevo Testamento. Cuando los gentiles, tú y yo incluidos, íbamos a ser parte entonces de un solo pueblo de Dios. Esta gente no merecía. Es como una vez Pablo le dijo a los efesios, ustedes no tenían las promesas del pueblo de Israel. Ustedes estaban ajenos a todas esas promesas. Ustedes no eran mi pueblo. Pero Dios, que es rico en misericordia, también los adoptó. Así que este grupo que aparece en el verso 61 es como una pequeña probada de lo que vendría después. Un grupo de personas que no podía identificar, que no merecía estar allí como parte del pueblo de Dios, porque no podía identificar su genealogía. Pero por gracia se le permitió ser parte de ese pueblo de Dios. Note que no se le rechazó. De hecho, lo que viene después es aún peor. Porque miren entonces lo que dice el verso 63 y 64. Un grupo de sacerdotes, mi hermano, un grupo de personas que ya trabajaban en las obras del templo. Y dice el verso 64, ellos buscaron su registro. Mientras Nehemías leía esta lista, ellos buscaron su registro y dice el pasaje que no se halló. Y aunque no fueron excluidos del pueblo, se les permitió seguir siendo parte del pueblo. Pero miren lo que dice el versículo 64. Fueron excluidos, no del pueblo, pero del sacerdocio. Porque era importante, mi hermano, que para tú ser parte del sacerdocio, se identificara que tú eras parte de la familia de Leví, los levitas. Porque eso era parte del diseño de Dios. Y noten que Nehemías quería hacer las cosas bien, según el diseño de Dios. Nehemías no quería poner ahí un sacerdote que fuera de cualquier familia, porque Dios ya había mandado que fuera parte de los levitas. De hecho, el verso 65 dice, y les dijo el gobernador que no comiencen de las cosas santas, o sea, que no siguieran participando del sacerdocio, hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Si usted ha leído el libro de Éxodo, usted sabe qué significa eso. El Urim y Tumim eran como dos piedras que tenía el sumo sacerdote en la época antigua, que lo ayudaban a él a buscar o a identificar la voluntad de Dios. Y Nehemías está diciendo, apenas nosotros estamos otra vez restaurando las cosas, todavía no tenemos un sumo sacerdote que tenga el Urim y Tumim y pueda mostrarnos el camino. Así que hasta que eso suceda, ustedes no pueden ser más parte del sacerdocio. Mi hermano, ¿usted cree que esto le cayó bien a algunas personas? Cuando Nehemías tiene que tomar unas decisiones más fuertes, y Nehemías tiene que decir, no, de hoy en adelante no puede participar. Oye, noten que no está diciendo que lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. No era porque esos sacerdotes hacían las cosas mal, probablemente hacían las cosas muy bien. Pero era porque era desobediencia a Dios. Y Nehemías decía, vamos a seguirlo todo por el libro. Wow, mi hermano, que muchas veces nosotros le buscamos 1000 vueltas al libro. 1000 vueltas para encajonar nuestra vida, para justificar las decisiones que estamos tomando. ¿Tú te imaginas a Nehemías diciendo, ¿sabes qué? Esto no es nada, olvídate, si ya son sacerdotes, que sigan siendo sacerdotes. Esto no importa mucho. ¿Sabes qué? Quizás no importaba mucho para la gente, pero para Dios sí. Dios había hecho un protocolo específico de cómo se iba a dirigir su pueblo. Dios había diseñado la forma de acercarse a Él y la gente no podía acercarse a Él de cualquier manera. Hubo un autor, y usted lo tiene ahí en sus notas, que nos ayudó, nos hizo la vida más fácil. Es un profesor de Antiguo Testamento, se llama T.J. Betts.
Está al final de la primera hoja y al principio de la segunda. Él hizo como un resumen de todo lo que usted ve ahí, toda esa lista de censo. Y él dice, mira, los que aparecen en el verso 7, esos nombres, esos eran los líderes que dirigían al pueblo. Los que aparecen entre el 8 y el 25 es el número de personas que pertenecían a cada tribu que había regresado. Luego del 26 al 38 lo que aparecen son las ciudades y villas a las cuales pertenecían aquellas personas. Luego nos dice el verso 36, 39 al 60, o se nos presentan los versos 39 al 60 a los sacerdotes, levitas y a otros servidores del templo. Y al final, miren lo que aparece en este pasaje, una descripción entre los versos 66 al 69 de las riquezas de aquellos que habían llegado del exilio. Nos dice el versículo 66, toda la congregación junta era de 42.360, sin sus siervos y siervas, que eran 7.337, y entre ellos habían 245 cantores y cantoras. Sus caballos, 736, sus mulos, 245, sus camellos, 435, y sus asnos, 6.720. Y te dice, pero ¿por qué eso nos da el detalle de sus animales incluso? Oye, porque era la forma en que ellos medían su riqueza. Así que lo que simplemente el dato es para decirte, oye, esta gente llegó aquí, estas fueron las familias que llegaron del exilio y esta fue la riqueza que ellos trajeron. Esto era lo que ellos tenían cuando regresaron del exilio. Pero miren conmigo, para finalizar con un punto de aplicación, el verso 70 al 73, porque ahí se nos da un detalle de estas personas que habían regresado. La actitud y compromiso que ellos tenían con la causa de Dios. Y ese es nuestro último punto. Estas personas, este pueblo había regresado de la cautividad babilónica. Y cuando ellos regresaron y vieron la ciudad destruida, este fue el primer grupo que llegó antes de Nehemías, recuerden. Y cuando ellos vieron originalmente esa ciudad destruida, ellos hicieron un compromiso. Miren lo que dice el verso 70 en adelante. Algunos de las cabezas de familia dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1,000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Los cabezas de familia, los jefes, los líderes de los hogares, dieron para el tesoro de la obra 23,000 dracmas de oro y 2,200 libras de plata. Y el resto del pueblo dio 20,000 dracmas de oro, 2,000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Mi hermano, se nos informa en este pasaje que aquellos que regresaron del exilio, cuando regresaron y vieron la destrucción de Jerusalén, algunos de ellos podrían haber dicho, ¿sabes qué? Nos regresamos. ¿Qué hemos hecho? Nos hemos ido de Babilonia, donde nos iba bien probablemente, para venir aquí a ver una ciudad destruida. Esa pudo haber sido su respuesta. Pero lo que se nos describe aquí está muy lejos de esa realidad. Lo que se nos describe aquí fue un pueblo que llegó y que cuando llegó dijeron, oye, es Dios el que nos está trayendo. Son las promesas de Dios las que se está cumpliendo. Dios va a hacer algo, Dios va a restaurar al pueblo. Así que nosotros estamos aquí listos para dar nuestros recursos, listos para comprometernos con la causa de Dios. Y noten que lo que se nos describe es que desde el gobernador, los jefes de familia y al final el resto del pueblo, cada uno hizo su parte. Cada uno aportó para que se pudiera restaurar la ciudad. Cada uno hizo algo para que la ciudad fuera restaurada. Así que mi hermano, imagínate este pueblo, el que está con Nehemías, recordando, o que Nehemías le esté recordando lo que sus abuelos o padres habían hecho en algún momento, que se habían comprometido con la causa. De hecho, esta escena también nos recuerda un momento en el libro de Éxodo, cuando se fue a construir el tabernáculo. Si usted recuerda el libro de Éxodo, cuando se fue a construir el tabernáculo, se nos dice que también hubo un llamado a que la gente comenzara a participar en la obra. Usted lo ve allá entre Éxodo 35 y Éxodo 36.
lo que más me llama la atención de aquel pasaje es que dice que el Señor movía los corazones de las personas. E incluso hubo un momento cuando los líderes le dicen a Moisés, Moisés, detenga al pueblo. Han traído demasiado. ¿Usted se imagina eso, mi hermano? Un pueblo que estaba tan comprometido en ese momento con el tabernáculo, con crear el tabernáculo. No existía todavía el tabernáculo, se iba a crear. Que ese pueblo comenzó a desbordarse en ayuda para que ese tabernáculo se hiciera. Que llega un momento en Éxodo 36 donde Moisés tiene que hablar con el pueblo y le diga, ya deténganse. Ya hemos recibido demasiado de ustedes para la ayuda en esta obra. Es lo mismo que está pasando aquí, mis hermanos. Este pueblo, con Nehemías, podía recordar a sus abuelos, a sus antepasados, podía recordar y aprender de ellos una lección de historia. Ellos podían recordar que sus abuelos habían sido personas comprometidas con la causa de Dios y eso los podía animar a ellos ahora a comprometerse también con la causa de Dios. Hermano, tenemos que preguntarnos ya para terminar en esta mañana, ¿qué implica unirnos a la misión de Dios? ¿Qué implica y qué sacrificios estamos nosotros incluso dispuestos a dar para trabajar en la misión de Dios? Tienes que preguntarte también, ¿es una realidad en tu vida lo que aparece en el verso 5 que vimos? Nehemías hacía las cosas que hacía como líder porque Dios había puesto algo en su corazón. ¿Está tu corazón siendo guiado por Dios? ¿Puedes afirmar que las cosas que hace las hace porque Dios te está dirigiendo? ¿O las cosas que hace las hace porque tú crees que es la mejor opción? Piensa por un momento. Hay decisiones que tú tomas y tú dices, oye, ¿por qué rayos yo tomé esa decisión? ¿O por qué rayos yo hice lo que hice? Pero pregúntate por un momento al final. ¿Las decisiones que estás tomando están siendo guiadas por Dios o por tu propia sabiduría? Hace un tiempo atrás yo estaba preparando una clase de historia de religión y recuerdo que estaba leyendo un material sobre el tema de la religión budista. Y dentro de ese tema de religión budista, una de las cosas que se decía, o de los principios que se exaltaba, era esta idea. De hecho, había un ejercicio en el libro que decía, haz silencio y comienza a escuchar tu corazón. Y eso se ha convertido hasta en una frase popular. No, haz silencio y escucha lo que quiera decir tu corazón. Esa filosofía budista es la que ha permeado y se ha prosperado incluso acá en Occidente bajo la nueva era, bajo esa enseñanza de la nueva era, que constantemente nos dice, haz silencio y solamente escucha tu corazón y déjate llevar. Mi hermano, si yo escucho mi corazón solamente, dice la Biblia que es perverso. ¿A dónde me dirigirá mi corazón? Pero cuando yo escucho la voz de Dios, en mi corazón es diferente. Como Nehemías, Dios puso en mi corazón. Esa idea no salió del corazón de Nehemías. Esa idea salió de Dios que la puso en el corazón. Así que, al final de cuentas, mi hermano, ¿puedes tú decir eso? ¿Está Dios guiando tu corazón hacia lo que Él quiere, hacia sus propósitos? Unirnos a la misión de Dios implica, mi hermano, reconocer que la obra es de Él y que por lo tanto dependemos de su guía, de su dirección y de su sabiduría. De igual manera, unirnos a la misión de Dios implica reconocer la importancia del temor de Dios como fundamento para lo que somos y para lo que hacemos. En otras palabras, el temor a Dios debe definir lo que somos y debe movernos a hacer lo que hacemos. Míralo al revés. Yo hago lo que hago porque le temo a Dios. Y yo soy lo que soy porque le temo a Dios. Esa debe ser la definición correcta en nuestra vida. Pero de igual forma, mi hermano, como último punto de aplicación, al final Nehemías le enseñó todo ese listado, todo ese número, todos esos nombres, esa genealogía. Y en lo último le dice, y esta gente que fueron tus antepasados, ellos vinieron con todas estas riquezas. Pero ¿sabes qué? Se comprometieron con la causa de Dios.
Y desde el rey o el gobernador, los líderes, los jefes, hasta el pueblo completo, todos aportaron y todos se unieron y se comprometieron a la causa de Dios. Eso era una lección de historia para este pueblo. Así que una aplicación para nosotros, el conocer esa historia, mi hermano, de aquellos que nos antecedieron y vivieron vidas comprometidas al reino de Dios, debe motivarnos a imitar su fe. Por eso es que en la Biblia tenemos Hebreos 11, un listado de hombres y mujeres que vivieron en fe. Muchos de ellos incluso murieron a causa de su fe. Y está ahí para animarnos a nosotros. Es por eso que es importante leer biografías de hombres y mujeres creyentes en la antigüedad que han vivido para la gloria de Dios, y eso también debe animar nuestra fe. Pero sobre todas las cosas, mis hermanos, hoy podemos nosotros ver, si queremos hablar de entrega a la causa de Dios, no hay otro modelo más grande que nuestro propio Salvador. Aquel que ante la misión que el Padre le había dado, dijo: heme aquí, envíame a mí. Y fue a la cruz a morir por nuestros pecados. Fue allí a la cruz a darnos una oportunidad de salvación. ¿Y por qué fue a la cruz, mi hermano? Porque era el único medio, la única manera a través de la cual nosotros podíamos ser salvos. El próximo domingo, con la ayuda del Señor, continuaremos viendo lo que ocurre después de este censo. Vemos que uno de ellos se levanta con la palabra, con la escritura. Y cuando se levanta allí con la escritura, comienza a leer la Biblia. Y cada vez que se comienza a leer la Biblia y se le comienza a prestar atención a la Biblia, ocurre una reforma. La gente empieza a ser transformada. La gente comienza a arrepentirse de sus pecados y comienza con un deseo grande de vivir para Dios. Eso veremos el próximo domingo con la ayuda del Señor. Cómo esta reforma entre el pueblo, recuerden, ya las murallas de afuera estaban listas. Ahora lo que faltaba era que el pueblo, adentro, cada uno se comprometiera a la misión de Dios. Cada uno se comprometiera a unirse a lo que Dios ya estaba haciendo. Para eso, Dios comenzó a levantar unos líderes que fueran temerosos de Él y levantar también unos líderes como Nehemías que aprendieran a escuchar su voz. Así que vamos a orar en esta hora para terminar con nuestro tiempo juntos hoy. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, tú nos recuerdas las verdades tuyas, tú nos recuerdas tus promesas, tú nos recuerdas tu plan. Oh Señor, gracias porque a través de esta historia de Nehemías, la restauración de las murallas, la restauración del pueblo, al final de cuentas podemos ver la gran historia. Todo esto estaba pasando por un propósito, para que este pueblo fuera restaurado, este pueblo del cual vendría en algún momento el Salvador esperado. Señor, gracias porque también hoy aprendimos sobre la importancia de ser guiados por ti. Nehemías podía decir: yo estoy tomando estas decisiones porque Dios ha puesto en mi corazón esto. Porque Dios me está guiando de esta manera. Señor, que así podamos también afirmar nosotros que no simplemente estamos escuchando nuestro corazón, que es perverso, sino que estamos siendo guiados por ti, Señor. Que estamos permitiendo que tu palabra more en nuestro corazón y dirija nuestra vida. Pero de igual forma, ayúdanos a ser reconocidos, Señor. Así como ese hombre que se llamaba Ananías y que vimos hoy. Que podía tener muchos talentos probablemente, pero lo que más destacaba de él era que era un hombre fiel y un hombre temeroso de Dios. Que así sea con nosotros, Señor. Entre nuestras familias, entre nuestros amigos, entre nuestros compañeros de trabajo, que no necesariamente tengamos que ser reconocidos por nuestros talentos, sino por encima de eso, que podamos ser reconocidos, Señor, no tanto por lo que hacemos, sino por lo que somos en ti, hijos tuyos, salvados por gracia. Gracias, Señor, por esta palabra. Grábala en nuestros corazones y permite también que la podamos enseñar a otros. En tu nombre, Jesús, oramos. Te lo pedimos todo. Amén. Hermanos, ¿cómo nosotros podemos cambiar eso? ¿Cómo nosotros podemos cambiar esa percepción, ese énfasis en lo que hacemos en vez de lo que somos? Yo creo que nosotros podemos
como creyentes, comenzar a vivir como modelos de integridad, donde quiera que estemos. Comenzar a enfatizar que más importante es lo que somos que lo que hacemos. Comenzar a modelarlo nosotros. ¿Y sabe qué? Al final de cuentas, prepararnos y hacerlo todo lo mejor que hacemos, porque al final es para la gloria de Dios, en nuestro trabajo y todo lo demás. Pero recordando que más que eso, lo que importa es mi relación con Dios. Lo que yo soy con Dios. Al final de cuentas es el debate de Marta y María. Marta y María, usted sabe que cuando estaban con Jesús, una estaba enfocada en lo que hacía, otra estaba enfocada en lo que era. Mientras Marta estaba muy afanada con lo que hacía, María quería crecer, ella, como discípulo del Señor. Y por eso estaba a los pies de Cristo. Y Cristo le dice, ¿sabe qué? Esa es la mejor parte. Siempre esa es la mejor parte. Así que, interesante que este hombre llamado Ananías, cuando el pueblo se está reconstruyendo, era reconocido no por lo que hacía, sino por lo que era. Así que el Señor nos ayude, mi hermano, a vivir a la luz de su palabra. Y si hay alguno que está entre nosotros que no ha conocido al Señor o está a través de esta transmisión viéndonos, hoy es el día de salvación. Siempre que la palabra de Dios se abre, siempre que hablamos de la palabra de Dios, hay una invitación intrínseca, una invitación a que tú detengas por un momento tu vida y reflexiones. No se trata de lo que haces, se trata de lo que eres. Al final de cuentas, no importa todo lo que hagas, no puedes salvarte a ti mismo. Necesitas descansar en la obra de salvación que hizo Cristo Jesús. Así que nuestra invitación constante es: descansa en la obra de Cristo, confía en esa obra de Cristo, y la promesa de la palabra de Dios es que podrás ser salvo, solo confiando en esa obra de Jesús. Así que agradecemos al Señor por su palabra.